Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast sobre este apasionante mundo de festivales. Recuerden, yo soy Rey, trabajo para la empresa Doki Rio Festivals, cuyo objetivo es conectar firmas locales con grandes festivales. Y bueno, hoy traemos un nuevo podcast de lunes para hablar de festivales y cine. Entonces, sin más, vamos al asunto de hoy. Hoy traje este tema para conversar, corriendo el riesgo de caer en cuestiones filosóficas y de vagar en una espiral de conceptos sin fin. Decidí arriesgarme a hablar sobre esta cuestión que me parece importante. Aquí intentaré ser lo más objetivo posible, ¿no? Ya que el compromiso en el canal siempre ha sido con la objetividad y con llamar a las cosas por su nombre. Entonces, aquí van algunas ideas de la cuestión de masividad versus libertad en el cine. Para mí este podcast es la respuesta a la famosa pregunta de yo quiero hacer mi película aunque le guste a 5 personas, ¿no? Por lo menos es mi respuesta a esta famosa frase que muchas veces nos encontramos, sobre todo en las personas que hacen su primer largo o que están haciendo sus primeros cortos, que salieron de la escuela, que realmente están dando sus primeros pasos en la carrera, digamos que están en su primera década como cineastas, ¿no? Entonces, por un lado, expreso mi total apoyo y defiendo que tienes que hacer una película, las películas que te salgan del corazón, las películas que sientan, y soy completamente defensor de tu libertad creativa, pero, siempre hay un pero, ¿eh? Por otro lado, también pienso que si más personas piensan como tú, entonces se destruirán todos los mecanismos de incentivo al cine en tu país. Y aquí te explico un poco mi visión sobre el asunto. Para mí, el cine, igual que la música, el teatro, las literaturas y otras artes, ellas funcionan en la masividad. Esta es la diferencia entre las mal llamadas, para mí, mal llamadas bellas artes, ya que todas las artes no son bellas, entonces, o persiguen la belleza, entonces no. Pero bueno, es la diferencia entre todas las mal llamadas bellas artes y las artes que no serían bellas, que son estas que te mencioné, ¿no? Cine, música, teatro, literatura, que no entran dentro de estas listas. Bueno, las bellas artes, también conocidas en otros lugares como artes plásticas, como la pintura, la escultura, el grabado, son artes cuyo modelo de negocio siempre se basó en la individualidad. Y ahora, en la era contemporánea, han podido migrar en algunos casos a la masividad, ¿no? Como señalan ejemplos del street art, la cultura del graffiti, el arte urbano. Pero bueno, concentrándome más en el modelo del cine, y voy a explicar ahora aquí un poco de qué es esto de la masividad, ¿no? El cine funciona precisamente con el modelo de la masividad. Hasta ahora no hay otra forma hoy, no hay otro modelo que haya funcionado o que se haya aprobado para el cine. Y bueno, si se inventa, que lo perfeccione, yo creo que va a ser más rico que los CEOs de Netflix, ¿no? Básicamente en el mundo, creo que en el mundo general, pero bueno, yo lo voy a acotar un poco al mundo del arte, ¿no? Hay dos modelos de consumo, ¿no? Uno es el que compra poco caro, aplicable a la pintura, a la escultura, donde solo se necesita que una persona compre la obra para que el artista pueda seguir y para que todo el engranaje alrededor de esa arte continúe funcionando y continúe trabajando, ¿no? Más allá del reconocimiento social, ego, etcétera, ¿no? El segundo modelo es el modelo de compra mucho y barato, que este es el modelo que funciona en el cine, el teatro, la literatura, la música, etcétera, ¿no? El día que alguien pague $1.000.000 por ver una película, todo esto cambiará, ¿no? Pero hasta ese día, para que la rueda de incentivos del cine continúe girando, es necesario que muchas personas compren una película por un precio que nos puede parecer caro, pero que en realidad es baratísimo si lo comparamos con el precio de una pintura. Esta es la gran diferencia del modelo en el que se explotan estas dos artes, ¿no? Por esa razón, si haciendo uso de tu libertad haces una película que le guste a solo a 5 personas, pues estás poniendo en peligro tu propia capacidad futura de generar próximas películas. No solo la tuya, sino la de tu sociedad, si es que más personas deciden imitarte. Para profundizar en esto, primero debemos saber que existen dos modelos de incentivo del cine. Uno es el modelo público, que existe en toda América Latina, y el otro es el modelo privado, del cual el mayor y más exitoso exponente es Estados Unidos. En el modelo público, que es el que ahondaremos un poco más, se destina por ley
un presupuesto para la producción de cine. Ya por aquí este modelo no hace mucha gracia a los políticos, ya que con él ellos no pueden exhibir sus logros, ¿no? Ya que por lo general una película se demora mínimo 1 año o 2 años, o sea, si tienen éxito, si todo va bien, se demora muchísimo, ¿no? Se demora años para poder realizarse. Suponte que te demoraste un máximo de 2 años para hacer tu película, desde que aplicaste al fondo hasta que está lista, te demoraste 2 años. Bueno, 2 años es la mitad del mandato de un ministro de cultura o presidente de instituto de cine o gobernador o prefecto de tu ciudad. Entonces, si estas películas tienen éxito, se verá en el próximo mandato. Entonces es el próximo, el sucesor, el que va a beneficiarse del trabajo de estos políticos anteriores. Obvio que a nosotros como cineastas esto como que nos resbala, ¿no? A nosotros no nos interesa mucho que si un político no va a beneficiarse. Pero muchos de estos, o sea, la existencia de este fondo y la continuidad de estos fondos dependen mucho de los políticos, ya que vienen por ley, es algo que tiene que votarse, ¿no? Tiene que asignarse, tiene que el mecanismo de la ley tiene que ser puesto a funcionar. Y entonces, si ellos realmente esto no les hace mucha gracia, es una de las primeras cosas que generalmente siempre se lo cargan, ¿no? También en estos casos los políticos por lo general solo pueden exhibir números, ¿no? Ellos no pueden decir que la película va a ser buena o que era un festival de Cannes o que era otro festival, porque aún no lo saben, ¿no? Entonces ellos solo pueden decir, como para exhibir, solo pueden decir, en mis 4 años apoyé 400 películas, no sé, apoyé tantas películas con el fondo. Esto es lo que puede exhibir, ¿no? Solo números, y no realmente no pueden beneficiarse del recorrido que tenga la película que ellos apoyan en ese mandato electoral si no son reelectos. Entonces, como esto es lo que sucede, este modelo es muy susceptible a desaparecer, ¿no? Ya que, como ya dije, si ellos necesitan meter la mano en algunos números, entonces van a tocar los presupuestos del cine sin dudarlo, ya que son presupuestos que para que se produzcan películas tienen que ser millonarios. Entonces, ¿cómo defender nuestros mecanismos públicos de incentivo? ¿Cómo defender los mecanismos públicos de incentivo que existen en América Latina, en España, ¿no? En los idiomas, en el mundo en español? Bueno, algunos dirán, sí, la forma es concientizando a la población de la importancia del cine y el arte y la supervivencia de nuestra cultura, bla, bla, bla. Ok, eso está bien y no somos contrarios a eso, pero como siempre, ¿qué significa esto en términos objetivos, ¿no? ¿Qué significa concientizar a la población de la importancia del cine y la supervivencia de la cultura? ¿Cómo yo pongo eso en un hecho objetivo? Bueno, para mí esto significa hacer buenas películas, pero no solo hacer buenas películas, porque también ahí es un poco subjetivo, ¿no? Sino hacer películas que busquen conexión con los públicos, ¿no? Que busquen precisamente al público, que sepan, esto le va a gustar a varias personas. Significa dejar de pensar que tienes que hacer la película que quieres hacer aunque solo le guste a 5 personas, sino pensar cómo esa película realmente puede llegar a una masividad de personas, cómo ese asunto puede ser interesante para una variedad de público, ¿no? Que, bueno, aquí significa que tendrías que buscar, para mí, un punto medio entre masividad y libertad, y desde ese punto medio es crear, porque tampoco te estoy pidiendo que hagas una película comercial, sino que realmente encuentres el balance en esto y no pongas la libertad por encima de todo, ya que si está desbalanceado toda la balanza hacia la libertad, igual te estás haciendo esclavo de otras cosas, ¿no? Y aquí te voy a poner un ejemplo para que entiendas un poco de a qué me estoy refiriendo. Digamos que en tu país es cultural comer arroz con pollo. Fue una tradición que se heredó de generación en generación, ¿no? Desde los primeros habitantes hasta ahora. Y que hoy forma un rasgo que distingue a los ciudadanos de tu país de los de otros, ¿no? Ese arroz con pollo, digamos, ¿no? Bueno, la cocina es un arte, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces sigamos. En determinado momento, a una generación de ciudadanos de tu país dejó de gustarle comer arroz con pollo. O sea, ellos ya prefieren otros platos. Con esto de la globalización han probado otras cocinas de otros países del mundo y han desarrollado un gusto más por otros platos más internacionales. Se han alejado un poco del gusto tradicional, ¿no? Prefieren otros platos. Y bueno, por consiguiente, esta generación comienza a enseñar a sus hijos a comer estos otros platos. El resultado es que, bueno, sus hijos y los hermanos menores llegan al punto en que tampoco sienten la necesidad de comer arroz con pollo. Entonces,
¿qué hacemos? ¿Qué haríamos para salvar el arroz con pollo, no? Bueno, tenemos dos opciones. La primera es subvencionar a los restaurantes para que sigan comprando arroz y pollo, confiando en que en algún momento una generación revierta esto y desarrolle el gusto por el arroz con pollo. Esta es una opción, pero es una opción a futuro. Recuerda que en medio de esta ecuación están los políticos que necesitan exhibir un cambio para reelegirse o para justificar la buena fe que hubo en su gestión. Es en este punto donde las apuestas a futuro comienzan a tornarse peligrosas y diría yo que inviables. La otra solución, segunda solución, es darle otra sazón al arroz con pollo, ¿no? De modo que mezclar ingredientes que a esta generación le gusta con los ingredientes tradicionales del arroz con pollo, ¿no? Mezclar la receta. Y entonces de esta forma intentamos, vamos variando, no quiere decir que lo vamos a conseguir de primera, pero bueno, uno va intentando y en algún momento vamos a dar con los ingredientes que van a hacer que este plato vuelva a estar entre la preferencia de los consumidores, ¿no? Así, una y otra vez se ha redefinido el arte culinario, la cocina, y así se puede redefinir el cine nacional también. Y entonces a esto me refiero cuando digo de crear un punto medio entre la masividad y la libertad, ¿no? En América Latina hay casos donde esto se ha logrado, ¿no? Y me atrevo aquí a colocar, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, donde en 2019 la película Bacurau fue un suceso espectacular de taquilla que llevó a miles de personas a la sala, ¿no? Bacurau, yo no diría que ahora que es una película completamente brasileña, ¿no? Tiene una mezcla de elementos muy típicos de Brasil, ¿no? Los cangaceiros, el sertão, que han sido modernizados y mezclados con otros elementos internacionales que ya el público está acostumbrado a consumir en plataformas o en otro cine un poco más comercial. Entonces es algo, digamos que han sido modernizados y mezclados con otros elementos internacionales y que el resultado ha sido algo diferente a lo que está en nuestro imaginario de película brasileña, ¿entiendes? Y de hecho, en los cines para ver la película Bacurau pasó una anécdota un poco graciosa, ¿no? Porque uno hacía la cola del cine y decía, bueno, quiero ver Bacurau, y los empleados del cine, o sea, los que te vendían el cine te dicen, eso es una película brasileña, pero no una película brasileña. O sea, no es como el cine que estamos acostumbrados a Brasil. Es brasileña, pero es diferente. Entonces, es esto, ¿no? Tenía ingredientes de otras cosas que estamos acostumbrados a ver. Estaba realmente reinventándose, ¿no? Y este es un buen ejemplo de cómo redefinir el plato, ¿no? Cómo tomar elementos que vienen de otros lugares para hacer un plato ya conocido. Que estos elementos no tienen que venir de fuera. No, pueden venir también de adentro, pero realmente redefinir, intentar agradar a un público que ha perdido un poco el gusto por este tipo de cine, ¿no? Sin embargo, el problema que yo veo con este ejemplo es que con una peli aislada no basta, ¿no? La idea es que tiene que continuarse este camino con otras propuestas. Porque el fenómeno de Bacurau fue un fenómeno durante el 2019 que duró varias semanas en sala y esto, pero fue un fenómeno aislado, ¿no? Después no se consiguió hilar un camino hacia otras propuestas. Entonces, yo creo que en Latinoamérica esto ha pasado muchas veces, ¿no? Que se ha abierto un camino que posibilitaría el regreso del público a la sala a ver películas nacionales, pero luego el camino se queda vacío, se troncha. Hay espacios donde no se consiguen una buena sucesión de películas, ¿no? Y volvemos a poner un poco nuestra necesidad de ser libres y filmar las historias que nos salen del corazón por encima de la necesidad que tenemos como gremio dentro de una sociedad de pensar en la masividad y de pensar en un modelo donde vendemos mucho barato y por lo tanto necesitamos de la masividad, necesitamos del público. ¿Entiendes? No basta, no es suficiente que las personas vayan a ver nuestras películas si no les gustan, si no las tocamos, si no los contactamos, ¿eh? Recuerden que no hacemos cuadros para ricachones, hacemos pelis. Entonces nos hemos visto superados por el modelo privado de incentivos, porque este modelo siempre puso por encima
la masividad por sobre la libertad, ¿no? Porque en Estados Unidos primero debes demostrar tu valor para después poder explotarlo. Primero tienes que hacer películas que se creen que tendrán un impacto masivo en la cultura para después poder tener la confianza y recaudar un par de millones para hacer las pelis del corazón. La más reciente historia del cine nos ha demostrado que los estudios no son infalibles, ¿no? Estaban en un lugar así, en la cúspide de los más altos de los beneficios, ¿no? Digamos, una cúspide en el plano de negocios lucrativos del cine, cuando de repente vino Netflix y con un algoritmo redefinió la capacidad de hacerse masivo y puso en jaque a todo el sistema de estudios que reinó por más de 100 años en los Estados Unidos. Entonces Netflix no discrimina, ¿no? No le importa si hay grandes actores, si hay festivales, si es independiente, si es blockbuster. Si tiene la capacidad de vender mucho barato, ellos compran y lanzan. Y junto con Netflix vino todo el negocio de streaming a poner a pensar y despedir más de un CEO. Entonces nosotros en América Latina, que no tenemos ni tendremos en un futuro próximo modelos de incentivo privados por los precarios y frágiles de nuestras economías y por lo precarias y frágiles que son las ideas y posturas de nuestros políticos, tenemos que buscar la manera de vender mucho barato. Ya no funciona, no han funcionado estas estrategias de concientización donde se le pide al público que vaya a la sala, ¿no? Al final acaban, si somos sinceros y si nos miramos, acaban yendo nuestros amigos, nuestra familia. Entonces esto no está funcionando, hay que buscar otra manera, ¿no? Y esta es la forma que se me ocurre a mí, ¿no? Si tú tienes otra, yo te invito a que me la dejes abajo en comentarios y bueno, te agradezco muchísimo el habernos escuchado el día de hoy y recuerda que si te suscribes la próxima semana te traeremos otro tema. De la próxima semana va a ser un poco menos filosófico, pero bueno, también relacionado con el mundo de películas, mercados y festivales. Cuídate y que tengas un buen día.